Buenos días. He sido invitado a hacer una ponencia sobre la NFC en el transporte público dentro de las jornadas online en el transporte público. Agradezco primero a ITS por haberme invitado a poder exponer algunas visiones al respecto y entiendo que como va a haber más presentaciones y tampoco ha habido un enfoque específico para cada una de ellas, probablemente cosas que voy a comentar ahora se van a repetir en otras. De todos modos, procuraré dar algún enfoque diferente a este aspecto y dar mi visión personal. De todos vamos a ver qué es NFC, por qué es interesante y para qué sirve, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es enfatizar qué características técnicas tiene. Lo primero de todos es, NFC como tal es un estándar. Realmente lo que está definiendo es un estándar de comunicaciones definidas por una norma concreta que es la ISO 18092 y que tiene y tenía por objetivos al crearse cumplir con una serie de características específicas. La primera de ellas es que era en realidad una construcción y una evolución del estándar de comunicaciones ISO 14443 que ya funciona en la comunicación y el tratamiento de tarjetas sin contacto. Además, sí permite también otra ISO también relacionada con el mismo tipo, está apoyada en la ISO 15693. Eso es muy importante porque es aplicable a todo lo que tiene que ver con tarjetas de contacto. La siguiente es que está orientada a una comunicación a corta distancia. La distancia de la norma es hasta 10 centímetros y de hecho normalmente la lectura y la gestión y la comunicación es a distancias inferiores. La siguiente característica que era una de las importantes es que es extremadamente robusto, es decir, es un canal orientado, utiliza la tecnología del acoplamiento inductivo, que es el que se utiliza, por ejemplo, cuando en un transformador se hace, la energía se transmite unas espiras a otras. Es un poco diferente, lo podríamos llamar el sistema en base a campos electromagnéticos, como son las antenas clásicas. Lo siguiente es que está orientado a un tiempo de conexión extremadamente corto. El momento que entran en contacto en 5 milisegundos se han establecido las necesarias comunicaciones para establecer los inicios y el handshake de comunicación. La siguiente es que está orientado a transacción de datos, es decir, no está orientado a un canal, un bus de comunicaciones o una red, está orientado a una comunicación entre dos elementos para transferir una serie de operaciones que va a ser muy eficiente y segura. Finalmente, como está previsto que esto va a alimentar tarjetas, la energía va a provenir del propio campo de comunicación. Por lo tanto, eso permite el gran salto que se produjo con los chips, que era que los chips podían estar alimentados. Y el siguiente que podemos mencionar, muy importante, es que permite la activación automática de aplicaciones. Luego ya veremos en qué consiste. Y el bajo consumo de energía, eso es importante porque uno puede tener el móvil con la, con el NFC activo y no realmente impactar mucho en el consumo del móvil. Pero lo más importante, ya lo hemos mencionado en realidad, es que este canal se ha implantado en los móviles. Es decir, desde el momento en que este canal se diseñó, estaba orientado a un tipo de comunicación en el cual encajaba muy bien el tema de los móviles. Bien, con ello, pues se han creado todo tipo de servicios asociados utilizando el canal NFC de comunicaciones, desde identificación a control de presencia, control de accesos, conexión segura a PCs, transporte, pago de smartphone, fidelización. Nosotros estamos en una presentación relacionada con transporte público, así que lo que haremos es presentar algunas cosas que se hacen que se puede hacer con el canal NFC. Muy claro, ya en uso en muchas ciudades, es que se puede hacer consulta de información. La consulta de información se basa en que en las paradas de autobús se coloca algún tipo de etiqueta o elemento, que es una etiqueta NFC, y sobre esa etiqueta NFC está activado un servicio que lo que hace es que cuando el móvil se acerca a esa etiqueta, activa la aplicación
que le conecta directamente con alguna web app o alguna aplicación que le da la información de exactamente cuáles van a ser los pasos de los siguientes buses por esa parada. Esto, por supuesto, implica que el móvil se tiene que conectar a esa web que tiene esa información y, por lo tanto, la ciudad tiene que tener la información de paso de los autobuses por las paradas. Pero esto es una cosa ya muy habitual, es una cosa que está en la vida y lo principal que hay que indicar de aquí, de este fenómeno, es que la activación es automática, es decir, el móvil no hay que hacer nada con él para activarlo, basta con acercarlo a esa etiqueta y NFC permite esa activación automática, por eso cuando lo hemos comentado es muy importante considerarla, sobre todo por la usabilidad que eso genera. Hasta aquí esto está muy bien. Lo más importante es decir, bueno, realmente existe, ahí está. Y la pregunta es cuántas personas, cuántos usuarios saben que eso se puede utilizar así. Este es el primer punto sobre el que luego analizaremos lo que esto implica. Porque en cambio, por ejemplo, aquí podemos ver que además de una etiqueta hay un QR. En cambio, un QR, posiblemente un porcentaje mayor de ciudadanos, tampoco digamos que es tan elevado, sabe que apuntando ahí al QR es posible que consiga esa información. ¿Cuál es la diferencia a este nivel? Pues básicamente que en un caso, en el caso de una etiqueta NFC, el aproximar al móvil es suficiente, mientras que para utilizar el QR se necesita activar la aplicación de lectura de QR, saber dónde está esa aplicación, eh, y saber usarla para que funcione. Otra opción, por ejemplo, que ya es una operación del NFC, es, por ejemplo, la consulta y recarga en parada. Es un ejemplo, un ejercicio de uso. Esto, por ejemplo, está operativo en algunos lugares y se basa en instalar en la parada un equipo que te permite consultar el estado de tu tarjeta o realizar una recarga efectiva que has adquirido previamente antes accediendo por el móvil o por el ordenador a una web, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí, esta persona lo está acercando, lo importante para que veamos la utilidad de todo esto es que esto se ha podido realizar en el pasado, pero ahora la ventaja de lo que aquí tenemos, este equipo de lectura ahora es un móvil lo que está detrás. Eso significa que lo que cambia es la simplicidad de lo que se tiene que construir, porque esto, por ejemplo, está implantado en paradas solares. El otro caso interesante de uso es la autorrecarga segura con el móvil. ¿Por qué decimos segura? Porque siempre está hablando que con un móvil puedes autorrecargar tu tarjeta y efectivamente es muy interesante, pero el móvil es un entorno poco seguro y por lo tanto las claves de acceso a la tarjeta no debieran, si es posible, evitar que circulen por el propio móvil. Para ello, nos concentramos en explicar un poco cómo se construye eso y lo que se basa es en crear una capa previa de seguridad que lo que hace es conectar a la tarjeta, acceder a la tarjeta en remoto, vinculando la comunicación entre la tarjeta y el elemento seguro que gestiona las claves de acceso a la tarjeta, que son lo que se llaman los SAMs, o cualquier otro ente que sea capaz de gestionar la seguridad, pero está en un servidor y la comunicación que se produce entre todos estos elementos en esta capa que llamaremos RTM, Remote Transaction Manager, permite esa comunicación segura porque es encriptada en todos sus tramos. Bien, ¿cómo funcionaría el sistema? Es que la lógica entonces de acceso a la tarjeta en realidad está en el servidor que da las órdenes al sistema de las operaciones de lógica de recarga de la tarjeta, ¿no? A partir de ahí lo que se construye es una app de recarga que estaría en el móvil y al que el usuario es al que accede. Pero como vemos, el proceso es que el usuario le comunica al servidor la recarga a realizar, que es la que da la orden en remoto de acceso a la tarjeta. Por lo tanto, se cumple un esquema de seguridad. Y sobre eso, como es lógico, se tiene que construir un gestor de cobros que será el encargado de cobrar las recargas realizadas, ¿no?
Como se puede ver, esto es una aplicación bastante conveniente y segura. Bien, lo siguiente sería, como último servicio más conocido, es emular la tarjeta del móvil. Ahí tenemos dos modelos que existen de cómo ejecutar técnicamente eso. Uno es la tarjeta emulada en elemento seguro. ¿En qué consiste esto? Si yo tengo un terminal Android en ese equipo, que no tiene que, perdón, no tiene que ser Android, cualquier elemento, habrá un elemento seguro, que es un chip cuya función es custodiar toda la seguridad relativo a la tarjeta y emular el comportamiento de la tarjeta de transporte dentro del móvil. Bien, eso es el mecanismo, una de las opciones. Esto que el elemento seguro suele ser habitualmente o es el propio SIM. SIM es un elemento seguro de la telefonía celular o un chip propio en el hardware. Como ejemplos de hecho, el SIM puede estar en cualquier terminal. En el caso del hardware tiene que ser terminales, teléfonos que tengan ese chip en su propia plataforma. Como ejemplos de ello hoy en día ya es muy habitual, pero por ejemplo el iPhone lo lleva. Bien, el otro modalidad es cuando en un escenario no se quiere utilizar el elemento seguro, lo que se crea es un host que es el que gestiona la seguridad de la tarjeta. Bien, ¿cuál es la diferencia entre ambos? ¿Qué es lo que hace que tengan sus ventajas e inconvenientes? Si nos vamos a la tarjeta emulada con elemento seguro, lo que nosotros nos vamos a encontrar es que es un proceso intrínsecamente seguro, es decir, el elemento seguro se encarga de gestionar eso, son chips con seguridad gestionada y que está diseñado en todo el mundo del NFC es que puede funcionar apagado. Eso es posible gracias a que NFC está previsto que suministre la energía suficiente a través de sus canales para hacerlo funcionar. Es decir, incluso el móvil apagado o simplemente cuando está la pantalla desconectada puede funcionar, ¿no? ¿Cuál es el inconveniente? Y es uno de los grandes motivos por el cual este modelo en transporte público ha tenido no el éxito esperado, es que el elemento seguro siempre tiene dueño, tanto sea un SIM como si es un chip en hardware. Si es un SIM, el propietario son las empresas de telefonía y si es un chip o hardware, el propietario normalmente es el fabricante del móvil. Entonces, los dos escenarios clásicos que se han dado son, por ejemplo, el iPhone, que utiliza el elemento seguro para implantar sus tarjetas en ese elemento. Por ejemplo, su sistema Apple Pay lo utiliza. Y en el caso de los SIM, pues es la telefonía, ¿no? ¿Eso qué significa? Que el dueño quiere tener el control de ello y a partir de ese momento una de dos, o cierra la puerta a ejecutarlo porque no le interesa, o las implicaciones económicas y cobro por los derechos de uso de ese elemento seguro, pues a veces tienen un coste y unas implicaciones no siempre deseables. Bien, en el caso de si nos vamos a la tarjeta emulada en host, lo que nosotros nos vamos a encontrar es que tiene la ventaja precisamente de que no tiene dueño. Esto es algo que está funcionando. Em, Tiene que en cambio a cambio que la seguridad no es intrínseca. Eso lo vamos a comentar en la siguiente diapositiva. Por lo tanto, eso significa que uno tiene que construirse la seguridad al máximo y que para conseguir esa mayor seguridad hay que acudir a conexión online. Por lo tanto, se tiene que hacer un compromiso de seguridad y conexión online, puesto que las transacciones en el caso del transporte público son transacciones muy cortas y no da tiempo a hacer operaciones de este tipo. Además, hay que añadir que el modelo de tarjeta emulada en host es un modelo hoy por hoy definido por Android, por lo tanto está limitado a, a esos terminales que lleven el sistema operativo Android. Lo que pasa es que no se está considerando una gran barrera porque, y por eso no se menciona aquí,
porque tiene una cuota de mercado muy elevado. Por lo tanto, la probabilidad de que esto esté disponible es posible. Bien, como hemos comentado, la tarjeta emulada en host plantea un problema de seguridad de cuál es la arquitectura adecuada. Entonces, esto que se llama host, hoy en día se llama HCE o Host Cat Emulation, al final, en esta presentación intentamos transmitir algo, que esta es una diapositiva del Smart Car Alliance, en el cual establece, los clasifica en modelos de cómo pueden funcionar. Si nosotros nos empezamos por el modelo 1, es un modelo en el que asume que todo está en la nube y que toda la comunicación y toda la transacción se produce con una comunicación en la nube. Esto es válido si yo lo que estuviese haciendo es una operación relacionada con que me lo permita, pero esto en transporte público es poco admisible porque requiere una conexión en cada transacción para hacer la operación. Lo que llaman el modelo 2 es que el móvil lleva toda la aplicación cargada en el host y se puede producir la comunicación online. ¿Cuál es el inconveniente que tiene? Que no es seguro. Esto es lo que estábamos hablando. Todos los datos y todos los datos de la tarjeta están dentro del móvil, pero no están en un elemento seguro. Eso significa que por lo pronto hay posibilidades de ataque. Bien, el modelo 3 es aquel en el cual la aplicación o el applet está en el móvil, pero los datos están en la nube. Este es un modelo un poquito más eficiente, pero sigue exigiendo una conexión online. Por lo tanto, sigue siendo poco adecuado para el acceso al transporte público, aunque sí para otros usos. El modelo 4 es el que en el que actualmente se trabaja para pagos y transporte público y se basa en que los datos del usuario están en la nube, pero se genera una tokenización de la información. Por lo tanto, lo que es durante el tiempo de transacción se realiza con ese token, con la ventaja de que ese token como tal, la obtención de esa información no compromete la seguridad y luego existe una conexión posterior online para hacer una recarga, digamos, de los tokens asociados a ese medio de pago. Y finalmente, lo que clasifican como el modelo 5 es el modelo de elemento seguro que hemos descrito anteriormente, que es la alternativa. ¿Qué inconveniente tiene? Aquí se menciona también, es que depende del emisor del elemento seguro. Aquí menciona la palabra MNO, que es Mobile Network Operator. Los está refiriendo, está asumiendo que es el SIM, pero esto también ocurriría si el elemento seguro, por ejemplo, es el hardware, está en hardware en un móvil como el iPhone, por ejemplo, ¿no? Con esto lo que queremos transmitir es que el modelo de uso de la tarjeta emulada plantea una serie de retos que se tienen que construir adecuadamente, que ya se están realizando, pero que ha costado bastante tiempo ir definiendo los modelos adecuados. Está claro y como mensaje que hay un compromiso de seguridad si uno quiere evitar un elemento seguro que sea el modelo 5. En todo este tema de NFC, como en todo lo que ocurre cuando aparecen nuevas tecnologías, siempre surge una etapa de entusiasmo, luego hay una etapa de enfriamiento, luego hay un arranque de usos, luego empieza a vérsele alguno de los inconvenientes ya como modelo de negocio y hay unas, digamos, batallas por el control. Por eso yo he querido hacer el enfoque un poco diferente, quizás, de hacer un análisis estratégico y es posicionar un poco bien el producto en el mercado. En este sentido, lo primero que quería transmitir es, lo primero que se hace en un análisis estratégico es ver el estado de madurez de un negocio, de una actividad, para ver si uno está en la curva del creciente, si en la estabilizada o uno está en la decadencia, ¿no? Para ver las entradas en el mercado. Estoy asumiendo a alguien que va a asumir qué va a hacer. Entonces, a mí me gustaría hacer resaltar que desde el punto de vista de tecnologías y por vía comparativa podemos indicar dónde está el NFC en este momento.
Entonces podemos ver, hemos dibujado aquí una curva de la evolución de la implantación de las tecnologías que más pueden sonarnos. La primera fue Internet. Internet como tal nació en el año 91 con el World Wide Web y podemos ver en la curva, que es la dibujada en verde, cómo desde el año cero realmente su curva de implantación hasta, llamémosle, que se puede considerar de totalmente masificado, han pasado más de 20 años. Por lo tanto, es importante ver ese ciclo. Luego analizamos el QR. El QR nació en el año 94. Por lo tanto, como podemos ver, a esa hora cuando el QR se está masificando, ha tenido mucho uso, pero ha sido un uso mucho más profesional y es realmente a partir de los 15 años cuando empezó realmente a encontrársele todos los usos posibles y empezaron a surgir las aplicaciones. Y eso teniendo en cuenta que el QR, desde que nació, los dueños que lo inventaron, que fueron japoneses y todos los asociados, liberaron las patentes desde el principio, es decir, no le pusieron trabas a ese mercado, ¿no? Realmente sí hay un factor muy importante y es que fue a los años 2000 o por ahí, que sería, si habiendo nacido en el 94, sería a los 8 o 10 años, es cuando realmente empezó a ser utilizado en un modelo aplicado al móvil, ¿no? Luego podemos analizar Bluetooth. Bluetooth, en cambio, tuvo una entrada mucho mayor porque nació como una norma en el año 99, pero es que desde ese mismo año ya empezaron a implantarse en móviles, porque lo que está midiendo la curva azul, que es la de Bluetooth, es la implantación en los móviles. Entonces, desde el punto de vista de tecnología, curiosamente, Bluetooth cuando nació también tuvo sus inicios, que se pensaba usar como red interna cercana de ordenadores. De pronto desapareció, cambió su uso y pasó a ser algo que estaba en los móviles y que se utilizaba para conectar, por ejemplo, con el casco de sonido, ¿no? Y los auriculares. Por lo tanto, Bluetooth, desde el punto de vista tecnológico, ha tenido un avance altísimo y en menos de 15 años ya está prácticamente masificado, ¿no? Bien, entonces situamos NFC donde está. NFC nació como norma en el 2004. Durante 2 o 3 años en realidad no tuvo gran impacto porque realmente lo que se necesitaba es que fuese a parar a los móviles. Durante los siguientes años tampoco había móviles que lo cumplían. De eso doy fe porque yo estaba en un evento de NFC, era el 2008, 4 años después, y todavía prácticamente no había móviles. Y luego podemos ver que ha ido subiendo su uso razonablemente. Por lo tanto, NFC como tal, el mensaje que hay que dar es, es una tecnología todavía joven en estos términos y está en un periodo de crecimiento, pero en el que se tienen que resolver algunos temas específicos, más que en la tecnología, en una serie de ajustes, ¿no? Bien, es hacer el análisis estratégico, el DAFO, que es la gráfica que lo que hace es definir lo que se llaman los puntos débiles, que se basan de origen interno, que son las debilidades, y de origen externo, que son las amenazas. Y los puntos fuertes, que lo que van a definir son las fortalezas que tienen de origen interno, y las de origen externo son las oportunidades de negocio o de actividad alrededor de eso, ¿no? Entonces, ¿qué debilidades le podemos encontrar al NFC? El primero de todos es que, como tal, NFC es un canal de comunicaciones para construir servicios, pero para hacerlo requiere de otras tecnologías. Por ejemplo, si los móviles no tienen elemento seguro, no se puede hacer ciertos determinados temas. Que el software del móvil gestione el NFC como corresponde. Eso podemos dar fe que cuando se inició el NFC, cómo se comportaba cada móvil con el NFC era radicalmente diferente. Doy por ejemplo que antes de que el NFC fuese conocido, que no era casi conocido por las operadoras de telefonía, eh, resulta que cuando llegaba un SMS cortaba la comunicación NFC, le daba prioridad al SMS. Pensar que eso es que si yo estoy pagando en un terminal bancario, en una compra se me cortase la compra porque me ha llegado un SMS. Pues vaya locura.
Bien, eso por ejemplo ya quedó resuelto. Hoy en día tiene más prioridad una transacción NFC que eso, pero hay multitud de detalles que se han tenido que ir depurando para que eso funcione. Por lo tanto, la calidad de lo que pueda generar el NFC va a depender de otros factores, ¿no? El siguiente que se genera es la falta de información del usuario. El usuario no es que necesariamente tenga que conocer la palabra NFC, pero sí debe saber un poco cómo funciona, qué características tiene para saber utilizarlo, ¿no? Si hoy le preguntamos a un ciudadano qué es NFC, no lo va a entender. Sí va a entender que con su móvil puede pagar en el comercio con una tarjeta cargada. Bien, yo creo que tiene que haber una labor en la cual se transmita la idea que eso está vinculado a NFC para luego entender cómo funciona. Pero aquí hay otra cosa todavía más importante, es todavía nos sorprende ver que los móviles tienen NFC, tienen antena por detrás para leer y no indican dónde está. Con lo cual, el usuario no sabe cómo tiene que acercar el móvil para hacer una operación tan sencilla. Y eso realmente, si uno analiza los móviles y cómo están, las antenas de los móviles están en cualquier lugar. Por lo tanto, no puedes asumir que un móvil la va a tener en una determinada zona porque cada uno lo gestiona. Pero además, no solo eso. Por ejemplo, los móviles Samsung, su antena es la batería, está situada en la batería. Entonces, los móviles que todavía la batería se puede extraer. Si en esos uno cambiase la batería, la comprase de otra marca, dejaría de tener la antena. Y eso creo que no conozco a ningún usuario que lo sabe y muchos técnicos tampoco lo saben, ¿no? Bien, y el siguiente es que falta la homogeneidad técnica de comportamiento, es decir, todavía no está tan integrado todo como para que el comportamiento sea igual. Esto va mejorando, pero como podemos ver son tres factores importantes. Bien, si vamos a analizar las amenazas, del punto de vista de negocio, estamos hablando, siempre las amenazas se ven productos sustitutivos. Entonces, el QR, por ejemplo, es una amenaza porque hace funciones similares, no iguales, pero sí te permite eh, intentar realizar con QR cosas que se hacían con NFC o viceversa. Por otro lado, Bluetooth, en una línea también de atacar este sector del mercado, generó el Bluetooth Low Energy, que está orientado prácticamente a competir directamente con NFC a muchos niveles, ¿no? Y finalmente, el NFC está muy relacionado con la comunicación con tarjetas, aunque no lo es todo, pero para el NFC la desaparición de la tarjeta sería una amenaza para el éxito del uso del NFC. Eso se podría producir, por ejemplo, si se genera un sistema ABT, de Account Based Ticketing, que no utilice tarjetas. Y el propio concepto ABT puede implicar que no sea necesario ningún soporte, ¿no? Y esos serían los principales amenazas que pueda tener. Si ahora nos vamos a las fortalezas, ¿qué cosas le hacen fuerte e interesante? La primera de ellas es la activación automática de aplicaciones. Es algo que ninguno de sus competidores puede hacer. Es decir, el segundo, igual de importante, es que puede funcionar con móvil o pantalla apagada. Esto significa que el famoso fenómeno de que yo voy a acceder a un transporte público, imaginemos en una barrera de un metro que está masificado, y resulta que yo quiero activar algún otro tipo de solución con QR o con BLE. La diferencia es que la otra persona tendría que activar el móvil, tendría que arrancarlo y tendría que hacer un proceso de identificación diferente. Mientras que si un móvil funciona con activación automática, puede funcionar apagado o con la pantalla apagada, no habría que hacer nada, simplemente acercar el móvil, ¿no? Robustez de la transacción. Está orientada a una transacción muy robusta, no le afecta nada, no le importan las radiaciones que se pongan y lo único que evita que una transacción funcione es que yo coloque en medio un metal que lo bloquee. El resto es todo fiable. Puede uno estar haciendo una llamada al lado, haciendo interferencias de todo tipo que la comunicación va a ocurrir. La fiabilidad de la transacción, es decir, es una transmisión orientada a la transacción, es rápida y es fiable. Y la velocidad. Los tiempos que se producen con una transacción
En NFC son tiempos inferiores en muchos casos a los 200 milisegundos y incluso, por ejemplo, la tarjeta móviles de Valencia valida habitualmente en 80-90 milisegundos. Bien, finalmente tiene otra ventaja y es como maneja tarjetas y las tarjetas como tal funcionan con claves, con encriptación, lleva una seguridad intrínseca muy elevada que mientras el móvil no lo estropee, digamos, con las arquitecturas que haga alrededor, como HC, es una ventaja. Y por otro factor, no le afecta nada el entorno ambiental, por lo que significa que no le importa la iluminación, no le importa los contrastes, puede funcionar en cualquiera de estas condiciones, ¿no? Finalmente, las oportunidades son muchas, las hemos hablado. Nosotros le hemos puesto al principio las más importantes. La primera son los LBS, Location Based Service, todo lo que esté relacionado con información orientada a la localización, es decir, algo que te pone en contexto. Por ejemplo, la muestra que hemos hecho de que uno pueda conseguir información sobre los buses que vienen por esa parada en concreto y no en general, abriendo una aplicación genérica, es un LBS. ¿De acuerdo? En turismo se utiliza porque yo puedo poner una etiqueta al lado de un monumento y simplemente acercar el móvil y recibir toda la información relativa a ese monumento, a la historia, a la plaza o a lo que se quiera conectar. En cultura ocurre lo mismo y por lo tanto son cosas que ya están siendo utilizadas, ¿no? Yo como ejemplo, en unos proyectos europeos en que hemos participado, esto se utilizaba precisamente para hacer rutas a los turistas por la ciudad y le iban guiando utilizando esa información. Hasta que no llegaba al punto y no lo acercaba, no tenía esa información y no tenía que ocuparse de ello, ¿no? El otro que ya conocemos, el acceso al transporte público, los pagos y transacciones seguras, la identificación. Por ejemplo, en el proyecto europeo que mencionamos, es un sistema ya implantado en las guarderías de Finlandia. Los niños llevan un tag asociado, entonces cuando llegan, es una pulsera, cuando llegan a las guarderías, el profesor tiene un móvil y lo que hace es acercar el móvil, con lo cual queda el niño registrado en cualquier momento. Eso permite un control muy bien de la custodia Esto mismo puede servir para los ancianos cuando tienen problemas de Alzheimer y se pierden. Así este tipo de elementos son muy interesantes, aparte de la ya conocida identificación de objetos. Está siendo útil y es útil para conexión de dispositivos, es decir, hoy en día la mayoría de los dispositivos tienen un tag NFC que ayuda, por ejemplo, a conectar un auricular Bluetooth con un móvil y sirve para control de accesos y de presencia y, por supuesto, temas de fidelización y de ticket. Con esto es muy interesante porque lo que podemos ver es cuáles son las estrategias como tal de Con todo esto, digamos vamos a entrar en las resúmenes, en las conclusiones. De ellas es, la historia es lo más complejo, como se ha podido ver, es la tarjeta emulada. Curiosamente es por lo que se empezó primero y por lo que todo el mundo quería ir. Cuando la recomendación quizás sea la lección es mejor arrancar con otros modos de uso del NFC que no solo son más fáciles de implementar, sino que además van introduciendo al ciudadano, sobre todo en el transporte público, en las virtudes del NFC. De ahí a dar el paso a la tarjeta emulada es más sencillo. En tecnología, el mensaje que tenemos que dar es que todavía es joven. Las tecnologías nacen, pero luego tienen un periodo de maduración muy fuerte, como podemos ver que supera con creces al menos los 10-15 años y por lo tanto no hay que preocuparse porque no se implante rápidamente, sino lo que tiene que hacer mercados. El siguiente serían qué debilidades nos hemos encontrado. Entonces, dentro de las debilidades hay que atacarlas todas, pero es muy importante la información al usuario. Debe de saber que el NFC, cómo se utiliza y que todo lo que está manejando lo lleva detrás, así como todo el mundo entiende y conoce el Bluetooth. Bien, sobre las amenazas que estamos hablando, el Bluetooth Low Energy QR y el ABT,
tiene competidores sustitutivos, pero no son iguales. Por lo tanto, eso significa que en el mundo actual lo que va a ocurrir es que habrá aplicaciones que tendrán determinados usos, que habrá un reparto de mercados y de uso. Nunca habrá un producto que vaya a desbancar al resto, que es algo que a veces sale en algunas discusiones. Hoy en día el transporte público no es un selector de tecnologías. El transporte público debe de hacer, como su función tiene, es aceptar todos los medios de acceso al transporte público siempre que le sean viables en términos técnicos, económicos y operativos. Eh, las fortalezas del NFC sobre todo son que es activación automática muy importante, mucha seguridad y una robustez en la transacción muy elevada. Las oportunidades que hemos mencionado de todas, las que recomendamos como tales, son la información, el usuario, ayudar a que tenga información, la consulta y la recarga, sea porque lo hagas con el móvil, que lo hagas en la parada. Un día la posibilidad de que el móvil lo pueda hacer lo facilita todo y la posibilidad de validar. Y la siguiente recomendación y última es, como se ha comentado, aquí hay una cierta competencia de tecnologías, pero yo creo que los mejores servicios son los que ganan y lo mejor es aliarse con ellas. Un ejemplo es que las etiquetas que normalmente hoy en día se ponen en las paradas de autobús son etiquetas NFC y etiquetas QR. Con todo esto, espero que haya servido em, de interés esta presentación. Muchas gracias.